¿Alguno de ustedes pudo haber notado que mientras hacía el ejercicio, pueden abrir nomás los ojos? De hecho, vieron algún color, sintieron la dureza, calidez, aspereza, oyeron algún sonido específico o percibieron ciertos gustos u olores. Pueden haber experimentado todas o alguna de las sensaciones. Algunas probablemente fueron más detalladas o inmediatas que otras. Tal vez algunos no tuvieron alguna experiencia. Algunos tuvieron muy nítidas otras experiencias. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene un sistema representacional dominante. Y la forma como expresamos las descripciones de nuestras representaciones es a través de un sistema de lenguaje. Es decir, describimos con frases y oraciones las experiencias de los diferentes sistemas representacionales. Esos son los modelos o mapas del mundo, o las representaciones. ¿Sí? Y como tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, con los 5 sentidos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un sistema predominante o un sentido más desarrollado. Puede ser la visión, el olfato, el gusto, el tacto, la audición. ¿Sí? Entonces el mapa o modelo de cada persona diferirá tanto del mundo como de los mapas y modelos creados por otras personas. Entonces podría decir que una persona que tiene un sistema representacional tendrá una vivencia completamente distinta que el que tenga otro modelo. ¿Sí? Es como cuando escuchamos un trozo de música. Para los músicos la experiencia es mucho más compleja, porque buscar detectar patrones de sonido, qué tipo de ritmo tienen, etcétera, que a lo mejor para el común no es capaz de detectar eso, porque no tiene ese sentido muy desarrollado. Es lo mismo para una persona que trabaja en el vino, por ejemplo, tiene el, el sentido del gusto mucho más desarrollado y es capaz de notar distintos gustos de forma mucho más sutil. Entonces, como les decía anteriormente, la forma como expresamos esas descripciones a través de un sistema de lenguaje. Y el lenguaje lo que permite entonces es evocar y liberarme del presente. O sea, es una representación. Este es interindividual porque permite la relación entre distintos individuos y está constituido tanto por significante como significado. ¿Sí? El significante sería los signos o símbolos que son arbitrarios y convencionales. Es decir, mesa, M-E-S-A, mesa. Son signos o símbolos que son convencionales, que nos hemos puesto de acuerdo en poner a un objeto que tiene 4 patas y un tablero arriba, llamarlo mesa. Y el significado es entonces lo que constituye la mesa, que puede ser para comer, puede ser para jugar. ¿Qué significado tiene esa palabra para nosotros? El lenguaje tiene que ver con la cognición, permite, ya decíamos, salir de la experiencia sensorial, o sea, de lo netamente concreto a lo abstracto, ponerle nombre, ¿sí? Hablar, utilizar símbolos, y le permite dar significado a la información del ambiente. ¿Qué tiene que ver el aprendizaje con la memoria? Entonces ya hemos visto los procesos de sensación, de percepción, algunas alteraciones de la percepción vimos anteriormente, luego de atención, qué es la atención, qué es la concentración, cómo se constituye a grandes rasgos la memoria, que lo vamos a ir viendo más detallado ahora. A través de la memoria, entonces, que es la adquisición, ¿cierto?, de la información, vamos constituyendo también el lenguaje, que son representaciones del mundo, o mapas, cada uno tiene mapas distintos, dependiendo también del sentido dominante que uno tenga, ¿sí?
Y entonces, ¿cómo configuramos el aprendizaje con todos estos procesos psicológicos? El aprendizaje supone el cambio, como dice ahí, relativamente permanente de las representaciones que tenemos. Y ese cambio permanente tiene que ver con las experiencias. Ustedes podrán recibir muchas veces alumnos de tenistas que tenían una cierta técnica en particular, o una cierta estrategia de jugar en particular, y luego ustedes entonces lo que hacían era trabajar con esa si es que no se acomodaba la forma en que ustedes tenían para trabajar, y entonces crear nuevos aprendizajes a partir de la experiencia. La memoria, ¿qué tiene que ver con este proceso de aprendizaje? La memoria permite recuperar la información que se ha aprendido previamente. Es decir, yo tenía cierta información, ¿sí? Tengo unas nuevas experiencias y cómo entonces soy capaz de o cambiar absolutamente esa información anterior o integrarla a esta nueva experiencia para que se produzca entonces el aprendizaje. Este proceso de aprendizaje se produce por almacenamiento, codificación y luego recuperación. Vamos a ir viéndolo más adelante. Yo puedo decir, el cumpleaños de Paula es el 26 de diciembre. Una información absolutamente nueva. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es almacenar. O sea, colocar la información nueva en la memoria. Puedo decir también, la forma en que tienes que pegarle al derecho es de tal y tal manera. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer la persona primero, el tenista? Colocar la información nueva en la memoria. Paula nació en Valparaíso, quinta región. Tenemos que codificar, es decir, colocamos una información nueva sobre Paula, luego le añadimos otra información a Paula. ¿Cómo integro esa nueva información de Paula, la información antigua que ya tenía de Paula, a través de la codificación? Es decir, al almacenar, la información se modifica, se relaciona o se simplifica de alguna manera. Eso ayuda a almacenar con más facilidad la información. Es decir, vamos, como por así decirlo, vamos agrupando, formando relaciones para poder acordarme. Si les ha pasado que cuando se tienen que acordar de algún nombre, por ejemplo, uno lo asocia con nombres anteriores o con situaciones anteriores para acordarse el nombre de esa persona. ¿Sí? Es más o menos similar, ¿sí? Para poder almacenarla con mayor facilidad. Y luego el proceso de recuperación es el proceso por el que se encuentra la información que se ha almacenado previamente para poder utilizarla otra vez. Y ese proceso entonces requiere de ciertos mecanismos. Y ahí se produce entonces el aprendizaje. ¿Cómo almacenamos la información en la memoria? Nosotros hablábamos de que debía existir un input, que sería, ¿cierto?, el ingreso de la información a nuestro sistema. Ese input se produce gracias al registro sensorial, es decir, a través de los 5 sentidos, vista, oído, otros. Pero sin embargo, si esta información no es pasada a la memoria a corto plazo, se pierde, porque dura milésimas de segundo. Ya hacíamos el ejercicio del objeto, ¿se acuerdan? Si esa información entonces pasa a la memoria a corto plazo, yo debo repasarla o repetir esa información o elaborarla, lo que hablábamos anteriormente de codificarla, ¿sí? Porque esa información va a durar de 15 a 25 segundos y si no se pierde. Entonces, si la repito o la elaboro, creo relaciones, entonces pasa a la memoria a largo plazo. Y una vez que pasa a la memoria a largo plazo, para que haya aprendizaje entonces y poder concretar
ese nuevo aprendizaje a las experiencias, es decir, ponerlas en práctica. Es decir, que nosotros podamos ver, por ejemplo, que nuestros deportistas están en lo concreto, utilizando ese nuevo aprendizaje. Por ejemplo, los partidos, nuevas formas de sacar una estrategia determinada. Entonces esa memoria o esa información pasa de la memoria a largo plazo hacia la memoria a corto plazo, que sería como el sistema operativo, ¿sí? Como la mesa de trabajo. Entonces la memoria a corto plazo es con lo cual uno trabaja constantemente y funciona, y la memoria a largo plazo sería, por así decirlo, como una biblioteca donde tenemos que codificar la información y ordenarla, cosa que cuando necesitemos información rápidamente la buscamos y la traemos a la memoria a corto plazo y entonces funcionamos. Por eso en el tenis es muy importante trabajar distintas formas y distintas experiencias o momentos con los cuales algunos podrían enfrentarse en situaciones de partido, para que en el momento que estén en esa situación rápidamente traigan esa información de la memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo y puedan entonces enfrentarla de una forma más adecuada. Ya decíamos que la memoria sensorial mantiene la información por un tiempo determinado, muy pequeño. La capacidad de la memoria sensorial es ilimitada, o sea, va a percibir toda la información que somos capaces de sentir por nuestros 5 sentidos. Su almacenamiento es el mismo formato en que se siente, o sea, la información visual se almacena visualmente, la información auditiva se almacena en forma auditiva, etc. No es procesada, ¿sí? La duración solamente unos instantes, y en general se dice que la auditiva dura más que la visual, por un tema de que el lenguaje dura un poco más que la visión.